En el corazón de Manchester, donde las torres de vidrio y acero rozan el cielo y las oficinas de diseño compiten por quién es más vanguardista, una joven caminaba con paso firme. No llevaba tacones italianos ni bolso de diseñador. Su vestido era sencillo, planchado con cuidado la noche anterior. Sus zapatos, visiblemente desgastados, contaban historias de esfuerzo. Pero su mirada tenía algo que no podía comprarse: determinación. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video y comentar desde qué parte del mundo nos ves o si has pasado por alguna situación de injusticia social parecida. Ella se llamaba Laura Méndez, una arquitecta mexicana de 25 años que había llegado a Inglaterra con una beca y muchos sueños. Durante años trabajó en pequeñas firmas, siempre en segundo plano, siempre aprendiendo. Pero cuando la empresa en la que trabajaba cerró por recortes, Laura se vio obligada a usar sus últimos ahorros para mantenerse y buscar una nueva oportunidad. Esa mañana tenía una entrevista en una de las firmas más prestigiosas del país, Ellison y Gray. El puesto era altamente competitivo. Decenas de candidatos se habían presentado, todos impecables, con trajes hechos a medida, currículums brillantes y contactos influyentes. Laura no tenía nada de eso, solo su talento, su preparación y una fe inquebrantable en sí misma. Al entrar en la sala de espera sintió las miradas. Algunos disimulaban, otros no tanto. Dos jóvenes susurraban mientras la observaban de reojo. Una mujer cruzó las piernas con arrogancia y sonrió con superioridad. Nadie la saludó. Nadie la vio realmente, pero alguien sí lo hizo. Desde su despacho en el piso superior, el CEO de la empresa, Alexander Gray, de 32 años, observaba las entrevistas en tiempo real a través de una pantalla. Tenía una rutina: revisar a los candidatos más prometedores antes de bajar personalmente a conocer a los finalistas. Pero esa mañana, algo llamó su atención. Una joven con un vestido sencillo, sentada derecha, leyendo con atención una libreta llena de notas. No miraba su celular, no se quejaba, no disimulaba su nerviosismo, pero tampoco se rendía ante él. Alexander bajó a la sala de entrevistas antes de tiempo. Quería ver de cerca lo que había sentido desde su oficina: autenticidad. Cuando Laura fue llamada a pasar, los demás suspiraron con desprecio. «Una menos», murmuró uno. Pero Alexander la recibió con una sonrisa sincera. Durante la entrevista, algo mágico ocurrió. Laura habló de arquitectura sostenible, de cómo los espacios influyen en el bienestar de las personas, de cómo la infancia en su pequeño pueblo en México le enseñó que la belleza no está en el lujo, sino en la armonía con la naturaleza. Alexander no solo la escuchaba, la admiraba. Sus ojos brillaban. Sus ideas eran frescas, audaces, humanas. Cuando terminó, Alexander no quería que se fuera. Y entonces, hizo algo que nunca había hecho. La invitó a cenar. ¿Alguna vez sentiste que el mundo te juzgaba por las apariencias? Quédate, porque esta historia te va a demostrar que el talento y el corazón pueden abrir puertas que ni los trajes más caros logran. Comenta: mi valor no se ve, se demuestra si alguna vez fuiste subestimado. Alexander eligió ese lugar porque quería salir del molde, ofrecerle un espacio auténtico donde ambos pudieran hablar sin títulos, sin etiquetas. Laura, al principio, estaba desconcertada. No entendía por qué alguien como él, un CEO millonario, se interesaría en compartir algo más allá de una entrevista. Pero conforme pasaban los minutos, se dio cuenta de que Alexander no buscaba impresionar, sino conocer. Le preguntó por sus estudios, por sus diseños, por lo que la había inspirado a enfocarse en la arquitectura ecológica. Ella habló con pasión, con esa llama interna que no se ve, pero que envuelve a quienes escuchan con atención. Alexander estaba cautivado, no solo por su conocimiento, sino por la manera en que Laura hablaba de comunidad, de impacto, de dejar huella desde el diseño. Para él,
Acostumbrado a ver propuestas centradas en el lujo y la ostentación, era como escuchar una nueva melodía. Había sinceridad, había humanidad. Durante la conversación, Laura le confesó que no esperaba llegar lejos en la entrevista, que había dudado en ir, por vergüenza, por miedo, que había pasado la noche anterior ajustando el único vestido que le quedaba. Alexander no dijo nada por unos segundos. Luego le tomó la mano con delicadeza y le dijo: «Nunca vuelvas a dudar de ti por lo que llevas puesto. El verdadero diseño está en tu mente, no en tu ropa». Esa frase se le quedó grabada, no por romanticismo, sino porque era la primera vez que alguien veía más allá de lo superficial sin condescendencia. Esa noche no hubo promesas, ni coqueteos fuera de lugar, solo una conexión real, basada en el respeto mutuo. Al día siguiente, Laura volvió a su pequeño apartamento, aún incrédula. No sabía si aquello había sido una cortesía o un interés genuino, pero lo que sí sabía era que algo había cambiado dentro de ella. Había recuperado la confianza. Pasaron 2 días sin noticias, hasta que recibió una llamada. «Hola, soy Alexander. Queremos ofrecerte el puesto». Laura no supo qué decir. Sintió una mezcla de alivio, alegría y miedo. ¿Estaría preparada? ¿La aceptarían sus colegas? ¿Sería solo una cuota simbólica? Pero la voz de Alexander disipó todas sus dudas. «No te elegimos por compasión. Te elegimos porque eres la mejor candidata». Y así comenzó una nueva etapa. En sus primeras semanas, Laura trabajó con intensidad. Sabía que debía demostrar su valía, no solo a quienes la habían juzgado por su apariencia, sino a sí misma. Alexander, aunque no interfería, la observaba desde lejos, orgulloso, admirado. Un día, Laura fue asignada a presentar una propuesta ante uno de los mayores inversionistas del grupo. Algunos compañeros cuestionaron su experiencia. «Es muy joven», decían, «no tiene contactos». Pero Alexander la respaldó personalmente, y ella no defraudó. Su exposición fue clara, apasionada, innovadora. Al terminar, los inversionistas no solo aprobaron el proyecto, pidieron que ella liderara su ejecución. Laura volvió a casa esa noche y lloró, no de tristeza, sino de gratitud, por todo lo que había superado, por no haber renunciado, por aquella entrevista que parecía el final. Y fue el inicio. El proyecto que Laura lideraba se convirtió rápidamente en uno de los más ambiciosos de la firma, no solo por su magnitud, sino por su enfoque. Ella propuso una combinación de materiales reciclables, integración con espacios verdes comunitarios y un sistema de energía renovable nunca antes aplicado en el centro de Manchester. Su visión era clara: construir sin destruir, crear sin desplazar. Pero con el éxito vinieron también las tensiones. Algunos compañeros, sobre todo aquellos que la habían juzgado desde el inicio, comenzaron a murmurar que solo había llegado ahí por simpatía del CEO, que su estilo no era profesional, que era demasiado soñadora. Laura escuchaba esos comentarios y aunque intentaba mantenerse firme, había noches en las que las dudas volvían a tocar la puerta. Fue en uno de esos momentos de flaqueza que recibió un mensaje de Alexander. «Ven al techo del edificio a las 8». Intrigada, subió. Lo encontró esperando con 2 cafés en la mano. Sin decir mucho, él le señaló el horizonte. Desde ahí, se veía todo el proyecto urbanístico que ella estaba transformando. «Esto es lo que estás construyendo. Que no se te olvide por qué comenzaste». Laura sonrió. Ese gesto, ese recordatorio silencioso, la devolvió a su centro. No estaba ahí para gustarle a todos. Estaba ahí para hacer una diferencia, para demostrar que el talento no necesita disfraces, solo oportunidades. A partir de ese momento, algo cambió también en su relación con Alexander. Se volvieron más cercanos. No en lo romántico, aún no, pero sí en la complicidad de quienes luchan desde lugares distintos por un mismo propósito. Él confiaba en su criterio. Ella aprendía a confiar en su instinto.
Un día, durante una presentación pública del proyecto, Laura fue ovacionada por su propuesta de parque urbano integrado a viviendas sociales. Medios locales comenzaron a hablar de ella como la nueva cara de la arquitectura sostenible. Y aunque los elogios llovían, Laura mantenía los pies en la tierra. Sabía que aún había mucho por hacer. Poco después, recibió una invitación para asistir a una gala de arquitectura internacional. La empresa pagaría su boleto. Todos esperaban que Laura asistiera con algún diseñador famoso. Pero ella apareció con el mismo vestido con el que fue a su entrevista, arreglado con unas costuras nuevas. Cuando Alexander la vio, se acercó y le susurró: «Ese vestido cambió mi vida, y hoy lo vuelve a hacer». Durante la gala, hablaron de sus orígenes, de los obstáculos, de los sueños por cumplir. Fue una noche distinta. Ya no eran jefe y empleada. Eran dos personas que se admiraban profundamente, que se habían inspirado mutuamente para seguir creciendo. Y así, en medio de flashes, discursos y reconocimientos, Alexander comenzó a darse cuenta de algo. Laura no solo le había devuelto la fe en el talento, le había recordado cómo se sentía admirar de verdad a alguien. Y eso, en su mundo lleno de máscaras, era el regalo más valioso. Con el paso de los meses, Laura no solo se consolidó como una figura clave dentro de la empresa, sino también como una inspiración para jóvenes arquitectos, dentro y fuera del país. Su historia se volvió un símbolo. La joven de vestido sencillo que conquistó el mundo corporativo con talento, esfuerzo y autenticidad. Pero con la atención también llegaron los desafíos. Comenzaron a invitarla a conferencias, entrevistas y eventos. Algunos en la firma, acostumbrados al protagonismo exclusivo de los altos ejecutivos, comenzaron a sentir celos. La tensión en ciertas reuniones era evidente, y aunque Laura trataba de mantener la humildad que siempre la había caracterizado, el entorno no siempre era amable. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda mucho a seguir creciendo. Sigamos. Alexander notó esa presión y decidió intervenir de forma sutil pero efectiva. Propuso un nuevo programa dentro de la empresa, Innovadores Silenciosos, donde jóvenes con escasos recursos pero gran potencial pudieran aplicar a becas de mentoría dentro de Ellison y Gray. El modelo se inspiraba directamente en la trayectoria de Laura. Durante la presentación oficial del programa, Alexander habló al público sin guión. Esta iniciativa nace de una historia real, de alguien que me enseñó que los verdaderos líderes no son los que alzan más la voz, sino los que transforman con su ejemplo. Laura no pidió reconocimiento, pero lo merece todo. La ovación fue espontánea. Laura, sentada en primera fila, tenía los ojos llenos de lágrimas. Ese momento fue un antes y un después. Ya no se trataba solo de su carrera, se trataba de abrir caminos para otros. En lo personal, Alexander y Laura comenzaron a compartir más allá del trabajo. Caminatas después de la oficina, cafés al atardecer, conversaciones sobre el futuro. ¿No hubo un momento específico en el que pasara algo? Fue una acumulación de miradas, de gestos, de silencios cómodos que poco a poco se convirtieron en amor. Una noche, mientras paseaban por los jardines del Museo de Arte Moderno, Alexander se detuvo y le dijo: «Gracias por recordarme que lo más valioso en una persona no se ve, se siente». Laura sonrió y por primera vez lo besó. No fue un romance de cuentos. Fue un amor que nació desde la admiración mutua, desde las cicatrices compartidas, desde la profunda convicción de que ambos se habían transformado para bien gracias al otro. Desde entonces, comenzaron a construir algo más allá de los proyectos. Una vida juntos, sin prisa, con respeto, con la certeza de que el amor, como la arquitectura, necesita cimientos sólidos, paciencia y visión. Laura siguió liderando proyectos, ahora también como mentora del programa que ayudaba a jóvenes promesas. Alexander, por su parte, empezó a delegar más, a confiar más, a vivir más. Un día, mientras revisaban planos en la oficina, Laura encontró su vieja libreta de notas.
la misma con la que llegó aquella mañana a la entrevista. Alexander la miró y le dijo: «Ese día, supe que mi vida iba a cambiar. Solo no sabía cuánto». Laura le respondió: «Yo llegué con miedo, pero tú me viste antes de que yo pudiera creer en mí otra vez. ¿Tú también crees que una sola oportunidad puede cambiarlo todo?». Comenta: «El talento no se viste, se demuestra. Si alguna vez fuiste juzgado antes de ser escuchado. Y no olvides compartir esta historia con quien esté a punto de rendirse. Podría estar a un paso de su propio gran comienzo». Consolidada como referente en arquitectura sostenible y mentora para jóvenes talentos, Laura nunca olvidó cómo comenzó todo. Aquel vestido sencillo, la libreta de notas, la sala de espera repleta de juicios. Esos recuerdos no la detenían, la impulsaban. Eran la prueba de que las raíces humildes pueden sostener los sueños más grandes. Un año después de su llegada a Ellison y Gray, Laura fue invitada a dar una charla en la universidad donde había estudiado con beca. Frente a decenas de jóvenes con historias similares a la suya, compartió su experiencia sin adornos. No tenía conexiones, no tenía ropa de diseñador, tenía miedo, pero también tenía preparación, pasión y convicción. Y eso, cuando se sostiene con trabajo, abre puertas. El auditorio estalló en aplausos. Pero más allá del reconocimiento, lo que Laura sentía era propósito. Si su historia inspiraba a otros, entonces todo había valido la pena. Alexander, desde las últimas filas, la miraba con orgullo, no como CEO, sino como alguien que había aprendido tanto como ella en ese año. Su propia transformación había sido silenciosa pero profunda. Había dejado de esconderse tras el control absoluto. Había aprendido a confiar, a delegar, a sentir de nuevo. Esa noche, tras la charla, caminaron juntos bajo la lluvia ligera de Manchester. Sin paraguas, riendo como dos adolescentes. Se detuvieron frente al café italiano donde todo comenzó. Entraron, pidieron lo de siempre, y en medio de las velas y el aroma a albahaca, Alexander sacó una pequeña caja. No es una propuesta. No aún, es una promesa. Dentro había un anillo sencillo, grabado con una palabra: valor. Es lo que viste en ti antes que nadie, y lo que me enseñaste a ver en mí. Laura no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó. No hacía falta un sí. Ya estaban construyendo juntos. Con el tiempo, Laura y Alexander combinaron sus talentos en un proyecto conjunto. Una fundación para mujeres jóvenes interesadas en arquitectura, ingeniería y diseño. Brindaban becas, mentoría y espacios de práctica profesional. Cada historia que apoyaban les recordaba su propio inicio y los mantenía conectados con la esencia que los había unido. Caminaron juntos muchos desafíos, decisiones difíciles, críticas externas, la presión constante del éxito, pero nunca dejaron que el ego se interpusiera. Su relación, como sus proyectos, se basaba en la transparencia, la admiración mutua y la voluntad de crecer juntos. En una entrevista años después, a Laura le preguntaron cuál había sido su mayor logro. Ella sonrió, pensativa, y respondió: haber creído en mí cuando nadie más lo hizo, porque todo lo demás partió de ahí. Y esa es la esencia de esta historia. No se trata solo de amor, ni de éxito, ni siquiera de romper estereotipos. Se trata de recordar que las primeras impresiones no definen a una persona, que detrás de cada rostro tímido, de cada atuendo modesto, de cada voz temblorosa, puede esconderse una mente brillante, un corazón valiente y un futuro luminoso. Laura no fue elegida por su ropa, ni por compasión, fue elegida por su talento. Y al ser vista en su verdad, pudo también ver y sanar la verdad de otros. Alexander no buscaba amor cuando la conoció, pero encontró respeto, admiración y, en ese proceso, redescubrió su capacidad de sentir sin miedo. Hoy, ambos siguen demostrando que el éxito no es solo llegar lejos, es levantar a otros mientras avanzas, es mantener la humildad en la cima,
y es recordar siempre de dónde vienes. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite creer de nuevo en sí mismo. Comenta: yo también tengo valor. Si alguna vez te juzgaron por las apariencias y aún así seguiste adelante. Y si quieres más historias que te recuerden que lo esencial está dentro, suscríbete y únete a esta comunidad.